Deo gracias. Salve María. Salve María, señora ¿Cómo Elisa. está, Buenas señor noches, José? queridos radioescuchas, nuevamente llegando a través de las benditas ondas de Radio María a sus hogares. Por favor, compartan este programa. También nos encuentran en la plataforma de YouTube con el nombre de Deo Gracias y pueden ver este y los programas anteriores. Mandarnos sus sugerencias. Podemos, ¿no?, aprovechar de pedir, ustedes sugieran qué temas les gustaría también o les inquieta, les gustaría aprender o que se tratase en nuestro programa. Correcto, así que pueden escribirnos en la página, en el canal que tenemos de YouTube. Allí déjennos sus preguntas, sugerencias y nosotros estaremos tratando aquello en los siguientes programas. Empezamos con una oración. Así es. Encomendándonos a nuestra Madre querida. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a seguir retomando la vida o el relato breve de santos, de la constelación de almas privilegiadas que ya están en la visión beatífica y gozando de Dios. Hablaremos de San Ernesto, cuya fecha se celebró el 7 de noviembre. Etimológicamente significa fuerte en el combate. Y viene la raíz de la palabra Ernesto es alemana, qué bonito, ¿no? El joven Ernesto, muerto en el año 1147, vivió de lleno en la época de la Primera Cruzada. Fue ella la que permitió abrir nuevos caminos para los lugares santos a todos los peregrinos y además permitió la fundación de 4 pequeños estados cristianos en tierras del Islam: Jerusalén, Antioquía, Edesa y Trípoli. Sin embargo, desde 1144, la caída de Edesa mostró que los musulmanes podían volver a coger lo que los franceses les habían arrebatado anteriormente, incluida Jerusalén. Esto dio lugar a la Segunda Cruzada, que se realizaron entre 1147 y 1149. Se sabe por la historia que fue un desatino. De los 200.000 hombres y mujeres que partieron para el oriente, volvieron solo algunos miles. Ernesto de Steichlinger fue uno de ellos. En su juventud entró de monje en la abadía de Zweifelten, que da al bello lago de Constanza. Lo eligieron abad durante 5 años para dirigir humana y espiritualmente a los 62 monjes que la habitaban. Al término de su mandato, se marchó de nuevo a la cruzada con el ejército alemán comandado por el emperador Conrado III. Cuando se despidió de sus hermanos religiosos, les dijo: creo que no volveré a veros en esta tierra, pues Dios me concederá que vierta mi sangre por él. Poco importa la muerte que me reserva, si me permite sufrir por el amor de Cristo. Sus predicciones se cumplieron y desde entonces no se supo nunca cómo y dónde murió. San Ernesto ruega por nosotros. Qué bonito que podamos iniciar el programa recordando la vida de un santo de nuestra iglesia y que, como tú decías, José, ya está gozando de la visión beatífica en el cielo. Y justamente hoy vamos a hablar sobre estos temas que tienen que ver con la partida a la eternidad de las almas, pero también cómo es este juicio al que van a ser sometidos y cuál es el lugar que les corresponde cuando se parte de esta vida hacia la eternidad. En este caso, las almas de los santos, pues qué maravilla. O sea, ¿qué han hecho en su vida para poder alcanzar este grado de santidad para estar ya en el cielo? Vamos a ir analizando esto a través de preguntas que las vamos a ir leyendo en el desarrollo del programa,
Pero antes, José nos va a introducir a hablar acerca de lo que es el pecado. ¿Por qué nos condenamos, por ejemplo? ¿Por qué existe el pecado y por qué existen los sacramentos, especialmente el de la confesión en este caso? Y todos estos puntos, a través de preguntas que nos han hecho nuestros hermanos en la fe, son dudas que hay que ayudarlas, por supuesto, a entender a cabalidad y que también esto va a hacer que ellos puedan hablar con propiedad al interior de sus grupos y de sus familias. Bien. Y que nos han surgido en algún momento al común de todos nosotros, ¿no? Son dudas bien comunes. Ustedes cuando las vayan a escuchar o por los temas que vamos a abordar ahora, que realmente de acuerdo a nuestra riquísima doctrina católica, yo acá hago uso de una magnífica obra que se llama Teología de la Salvación, del padre Dominico Royo Marín, que ya falleció él, un gran teólogo, que dejó varias obras insignes, ¿no? Y que son la luz de la doctrina y recopila toda la doctrina de los estudiosos padres doctores de la Iglesia Católica. Y bueno, para entender un poco la trascendencia de lo que significa la vida más allá, y es a lo que Dios, bueno, está en las Sagradas Escrituras, nos da el consejo proveniente de su divina infinita sabiduría cuando nos indica que debemos pensar en nuestros novísimos y no pecaremos. Es como una fórmula infalible que Él nos da. Y por novísimos nos referimos, o la doctrina se refiere a las últimas, a las últimas postrimerías, a los últimos acontecimientos que ocurren en la vida de cada ser humano, de cada hombre. Y esto son 4 los novísimos, que usted lo sabe, señora Elisa. No. Muerte, todos vamos a morir, ¿no? El juicio particular de Dios, y dependiendo de cómo hayamos vivido nuestra vida y los actos que hayamos realizado de amor en esta vida, pues unos serán emergentes del juicio de Dios, el destino será el cielo o el infierno. Entonces son los 4 novísimos del hombre: muerte, juicio, cielo e infierno, ¿verdad? Pero la raíz de todo esto, para entender por qué la trascendencia de este principio axiológico que aplica al último, al final de la vida de cada uno de nosotros, debemos partir del hecho de que nosotros como seres humanos, mientras vivimos en esta tierra, pues nos debatimos en una completa y infranqueable batalla, sí, encarnizada y sin tregua entre el bien y el mal, hasta el último instante de nuestras vidas, ¿no? Y el mal representado por el sumo mal, que puede ser, como bien también se denomina el mal, es la ausencia del bien, ¿ya? Que viene a ser el pecado. Y bueno, debemos entender, porque esto es con lo que vamos a llegar a ese instante último en que cerraremos los ojos esta vida antes de presentarnos al juicio de Dios. Y es que entre los medios de la salvación, como lo explica este gran teólogo, hay 2 vías, ¿no? Los medios negativos, que básicamente se traducen en 2: la lucha contra el pecado y la lucha contra los enemigos secundarios. La lucha contra el pecado prácticamente se entiende, y la lucha contra los enemigos secundarios son el mundo, el demonio y la carne. Y por la segunda vía o medios para alcanzar la salvación están los medios positivos. Y entre los medios positivos también tenemos dos vertientes: el de la gracia santificante, que Dios continuamente, con lo cual Dios nos asiste continuamente a los hijos de Dios, a los bautizados,
Y la segunda vertiente es el cumplimiento de los divinos preceptos que están contenidos en los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, ahora vamos a abordar simplemente para entender, porque es como que los que somos de no tan viejos, pero digamos de generaciones atrás, y menos aún las nuevas, venimos desconociendo esto, ya que estamos en un estado laico, no se enseña ya, no se imparte la materia de religión como tal, etcétera. Entonces, vale la pena entre nosotros católicos rememorar un poco esta noción del pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado, según el padre Antonio Rollo Marín, es el enemigo número uno de nuestra salvación y en realidad el enemigo único. Ya, porque si el mundo, el demonio y la carne son tan peligrosos y temibles, es cierto, pero es solamente porque estos tres medios secundarios, peligrosos, nocivos para la salud del alma de cualquiera de nosotros, devienen del pecado o bien conducen a él. Entonces, y el pecado es de dos tipos, de dos clases, pecado mortal y pecado venial. El pecado mortal es una transgresión voluntaria de la ley de Dios en materia grave. Es decir, cuando el hombre se da cuenta perfectamente de lo que va a hacer, de aquello que va a hacer está gravemente prohibido por la ley de Dios o de la iglesia, quiere hacerlo a pesar de todo, comete un pecado mortal que le pone completamente de espaldas, es darle la espalda a Dios y le vincula a las cosas creadas, en las que coloca su último fin renunciando a la salvación eterna. Es decir, para que se cumpla, para que exista pecado mortal, se tiene que cumplir tres condiciones. Tiene que haber materia grave, que está dada por el precepto de Dios, digamos, el mandamiento, no matarás, por ejemplo, ¿no? Pleno consentimiento, que a sabiendas de eso yo deseo hacerlo, ¿ya? Conciencia plena. Y sí, pleno consentimiento y materia grave, y primero es la conciencia, plena conciencia y pleno consentimiento. sí, eso. Entonces, sé que es pecado, consiento en él y manifiesto voluntad y lo hago. Faltando cualquiera de estas tres condiciones, no hay pecado mortal. No hay pecado mortal, ¿verdad? Ahora bien, los principales elementos del pecado mortal psicológicamente son dos. Advertencia perfecta por parte de nuestro entendimiento y consentimiento perfecto o plena aceptación por parte de la voluntad de la cosa gravemente prohibida por Dios. Y sus efectos inmediatos son igualmente dos. Aversión a Dios, del que se separa voluntariamente al despreciar sus mandamientos, y es lo que constituye lo formal o el alma del pecado. Y conversión a las cosas creadas mediante su goce ilícito, que constituye lo material o el cuerpo del pecado. Ahora bien, ¿cuál es la malicia que en sí encierra el pecado mortal? El espantoso desorden que encierra el pecado mortal. Desorden. Porque nosotros axiológicamente el hombre en virtud y en gracia de Dios tiene primero la fe que ilumina la razón que domina la voluntad y la voluntad que domina la sensibilidad. El pecado mortal en este caso es invertir ese orden de valores, ¿verdad? Pues bien, la malicia del pecado es justamente el espantoso desorden que encierra el pecado mortal. Rechazar a Dios a sabiendas y escoger en su lugar a una vilísima criatura en la que se le coloca la suprema felicidad y último bien y último fin.
Es decir, en un accionar, un pecado mortal envuelve o conlleva un desorden tan monstruoso e incomprensible que solo la locura y atolondramiento del pecador puede de alguna manera explicarlo, ¿no? A tal punto que esto es así que por un solo pecado mortal, rememorando históricamente, fácticamente lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad, por un solo pecado mortal convirtió a millones de ángeles en horribles demonios para toda la eternidad. Un solo pecado mortal arrojó a nuestros primeros padres del paraíso terrenal, condenándolos a ellos y a sus descendientes al dolor y a la muerte corporal y a la posibilidad de condenarse eternamente aún después de la redención realizada por Cristo. Un solo pecado mortal exigió la muerte en la cruz de su Hijo muy amado para solamente de esa forma redimir al hombre culpable. Un solo pecado mortal mantendrá por toda la eternidad los terribles tormentos del infierno en castigo del pecador obstinado, del pecador que muere en esa triste condición. Ahora bien, es cierto, Dios es misericordioso, pero también es infinitamente justo. Y a nadie castiga más de lo que merece. Para Dios, y según revelaciones que Él mismo hiciera a su sagrado corazón de Jesús, a Santa Margarita María Alacoque, no quedará ningún bien, el menor bien sin recompensa, como tampoco el mínimo mal sin su respectivo castigo, ¿no? Efectos del pecado mortal. Ocasiona una ruina en el alma. Un solo pecado mortal. Ruina en el alma. El hombre tiene obligación de conservar su vida sobrenatural, vivir en estado de gracia a toda costa, aunque se hunda el mundo entero. Es decir, es duro pensar esto, pero puede haber sucedido y seguramente que sí, que La vida de muchos santos también, ¿no? Hay amenazar a alguien de tu familia, de hacerle daño a alguien, a no ser que tú, creo que esto ha ocurrido, hay algunos hechos con los macabeos, que creo en el Antiguo Testamento, si no adoraban al ídolo y se arrodillaban, digamos, ¿no? Aniquilar a toda la familia, ¿sí? Imagínense eso, que a alguien les diga, tú ahora prostituite, ¿ya? O me robas tal cosa. Yo a cambio, y a cambio de eso, se va a detener la guerra en el Líbano o en Ucrania. Miren, a tal punto es tan vital, tan intransigente debe ser la posición de cada uno de nosotros respecto a esto, que no importa, como dice acá, que el mundo entero se caiga, que no son nuestra prioridad personal de cada uno de nosotros, queridos amigos, es la de conservar nuestra vida sobrenatural, nuestra amistad con Dios. Por lo tanto, entre los principales efectos que causa en el alma un solo pecado mortal voluntariamente cometido, escuchen esto, son 6 consecuencias. La pérdida de la gracia santificante, aquella que recibimos con el bautismo, la pérdida de la gracia santificante, de las virtudes infusas y de los dones sobrenaturales del Divino Espíritu Santo, que constituyen nuestro mayor tesoro, infinitamente superior a todas las riquezas materiales de la creación entera. La gracia de Dios, los dones del Espíritu Santo, vale más que toda la creación entera. Segunda consecuencia, la pérdida de la presencia amorosa de la Santísima Trinidad en el alma. Aquello que nuestro Señor nos dice, ustedes son templos del Espíritu Santo. Y es así, cuando estamos en estado de gracia, somos templos de Dios
Por un solo pecado, expulsamos a Dios de nuestras vidas. Tercera consecuencia, pérdida de todos los méritos adquiridos en nuestra vida pasada. Claro, eso es porque decíamos que caes tanto con el pecado mortal que otra vez de cero tienes que volver a comenzar si estás Exacto, decidido a enmendar aquello, ¿no? exacto. Ay, Dios mío santo. Ujú. A tal punto esto, por más larga y santa que hubiera sido nuestra vida hasta ese día, De pecado. ¿no? Por un solo pecado mortal, echamos todo abajo. Todo el esfuerzo de toda una vida, todo sacrificio, todo tanto que le hago, todo se pierde, todos los méritos. Deja una feísima mancha en el alma, Mm. que deja tenebrosa y horrible nuestra alma a los ojos de Dios. Quinta, esclavitud de Satanás. En vez pasamos de ser hijos de Dios, coherederos del cielo, hermanos con Jesucristo, a ser esclavos, del pasto demonio. del demonio, hacer lo que quiere con nosotros, ¿no? Y ahí aumentan las malas inclinaciones, remordimientos, inquietud de conciencia y de un pecado a otro. Sexto, reato de pena eterna. Si la muerte sorprende al pecador en ese estado, se condena para siempre, por un solo pecado. Qué terrible, José. El pecado mortal es el infierno en potencia. Un pecado mortal es el infierno en Reo de potencia. muerte, como quien dice. Realmente el pecado te hace reo de muerte. Porque mueres no sabes cuándo y si estás ahí conviviendo con ese pecado mortal, pues ay, 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 ¿no? O sea, ¿qué te espera? Yo creo que hay que tomar conciencia y de eso se trata estos programas, especialmente porque como les decíamos, tenemos varias preguntas de hermanos en la fe que se cuestionan esto por la importancia que conlleva el pensar que no solo somos cuerpos, que vamos a estar eternamente aquí y listo y se acabó todo, ¿no? Hay una eternidad por la que tenemos que trabajar y trabajar aquí, no allá. Ahora es el momento. Y reconocer también que si estamos en un pecado grave, pues es momento de poner un alto, confesarse y empezar a trabajar de otra forma. La conversión yo creo que es clave en esto. El pecado mortal es como un derrumbamiento instantáneo de nuestra vida sobrenatural. ¡Pah! Se cayó. Un verdadero suicidio del alma a la vida de la gracia. Tantos pecadores, pensemos hoy en día, y lo dice el teólogo, tantos pecadores cometen pecados con tan increíble facilidad y ligereza por un instante de placer bestial. Pierdes tu alma, así de sencillo. Aquí si hablamos en materia de pureza, ¿no? Si hablamos en materia de corrupción, ni qué hablar, o sea, por tener unos pesos más, dineros mal habidos, por hacerse de... Asesinar, ¿no? Hoy es tan común, se escucha tanto a diario estas noticias de violencia, de asesinatos. Eutanasia, abortos, ni qué decir, señores. No, tantas situaciones, gente que mata a su propio padre, a su propia madre, a sus hijos, todo esto, ¿no? Esa crisis que estamos viendo de violencia y el pecado que está cargando familias enteras, ¿no? Porque aún, señora Alicia, y aún sin llegar al extremo de la propia acción de matar, solamente con la intención. Porque no olvidemos que nosotros, el pecado puede ser de acción u omisión. Y el hecho de que hayan personas que salgan a proclamar o reclamar derechos mal aducidos que supuestamente tienen sobre sus propios cuerpos, maten o reclamen el derecho, tener el derecho jurídico, ¿ya? El paraguas jurídico para poder quitar la vida de los inocentes que crecen en sus vientres. Solamente el hecho de salir a hacer esa propaganda es un pecado mortal de escándalo y demás. Aparte de estos dos pecados, venial y mortal, que nos comentaba don José, ¿qué pecado más existe? ¿Existe algún otro pecado? No, solo esos dos tipos de pecado. ¿Y dónde queda el pecado original?
No, pues, pero También se conoce así, ¿no es cierto?, con el nombre de pecado original. el pecado original es un pecado, una transgresión de nuestros primeros padres por las que nosotros hemos heredado. Pero estos quedan salvos o limpios ya por el bautizo que fue ganado a costa de la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Entonces nosotros no es que lo hemos cometido nosotros, lo hemos heredado. Exacto, sí. Exacto. Y que es borrado únicamente con el bautismo, ¿no? Sí. Eso es bien importante. Ya de ahí, como vivamos, habiendo recibido el don de haber sido liberados por la sangre de Cristo, la sangre redentora de Cristo, y de recibir la cualidad de hijos de Dios a través del bautismo. De ahí para adelante, cómo vivamos y administremos ese don precioso, si nosotros de ahí transgredimos la ley de Dios y pecamos, es que es también ya construimos nuestra propia consecuencia del pecado original, la tendencia del la predisposición, hombre la inclinación a cometer, claro, a caer por en supuesto. pecado, ¿no? O sea, lamentablemente es así, por eso es la batalla, ¿no? Que cada hombre, cada ser humano está sujeto en esta vida. Es insulso y se ilude y se engaña uno mismo, cualquiera que piense que con sus propias fuerzas puede vencer la tentación. No. En todo momento necesitamos la gracia, la asistencia de Dios, la asistencia de Dios, ¿no? Totalmente. San Alfonso de Ligorio decía que el mundo le parecía un inmenso manicomio. Imagínense, inmenso manicomio en el que los pobres pecadores habían perdido por completo el juicio, porque realmente, ¿no? O como bien le decía la piadosísima madre de San Luis, rey de Francia, la reina Blanca de Castilla, le decía a su hijo: hijo mío, prefiero verte muerto a que cometas un solo pecado mortal. O como Domingo Sabio, ¿no? También utilizó como lema de vida, morir antes que pecar, y así muchos santos, ¿no? Es que así, que es que si varios teólogos de la iglesia dicen, si supiéramos la malicia, lo que encierra un solo pecado, lo entenderíamos, lo comprendiésemos realmente, no le sería posible a ninguno pecar. Si realmente tomáramos una conciencia de lo que implica esto, realmente no pecaría. Ahora, si las almas, digamos, yo muero hoy día y estoy sin pecados graves, pero estoy con pecados veniales. O sea, Dios en su misericordia, en el juicio que me toque, ¿dónde me envía con estos pecados veniales? Enseguida llegamos. Yo quisiera agotar un poco, y es que resumir doctrinariamente una materia tan gruesa, ¿no? Pero necesitamos entender bien el pecado, y si necesitamos hacer un segundo o tercer programa, lo vamos a hacer, no hay problema. ¿Cuáles son los medios de evitar el pecado? El que quiera asegurar la salvación eterna de su alma tiene que procurar con tanto empeño evitar a toda costa la catástrofe del pecado mortal. Algunos medios más eficaces para salir del pecado mortal y no volver jamás a él, ¿cuáles son? Anótense, es importante. 1. Confesión y comunión frecuente. 2. Reflexionar todos los días un ratito sobre los grandes intereses de nuestra alma. 3. Oración de súplica, pidiéndole a Dios que nos tenga de su mano y no permita que nos extraviemos. Es decir, rezar bien el Padre Nuestro, ¿no? Y vivirlo. 4. Huir de las ocasiones próximas de pecado. El pecador está perdido sin esto. Si uno solito va, como, claro, estoy con mi ropa empapada de gasolina y me aproximo al fuego, ¡bam! ¿No? Me incendio ese rato. Huye de la ocasión próxima del pecado. Yo creo que eso es lo más sabio. Y 5, la más importante tal vez, una devoción entrañable a nuestra Madre, María Santísima. Lo ideal es rezarle todos los días el Santo Rosario, que es la primera y más excelente de las devociones marianas. Pero al menos no olvidemos nunca las
Si no el 3. rosario, por lo menos las 3 Ave 3 Ave Marías. Marías. En la mañana despertarse, en la noche al acostarse, Mm. ¿no? Al experimentar la tentación, para que nos alcance la victoria. Y sobre esto yo quiero darle a usted paso, señora Elisa, sobre el primer punto, que es la confesión. Si usted nos puede Ya, vamos a hablar de... No, bueno, explicar. yo tenía antes otras preguntas también. No, pero vamos por Pero- este punto porque estamos en las herramientas de cómo evitar el pecado mortal y aquí entra la confesión. Luego de esta su explicación, ahí Ujú. vamos a entrar al pecado venial, que mucho no le damos pelota a la importancia, a la relevancia y lo dejamos pasar así eh, eh, muy levemente, ¿no? No somos tibios en esa materia. Ujú. Bien, pues, todos sabemos que la confesión o sacramento de la reconciliación es un importante sacramento que debe ser practicado en forma constante, periódicamente. Bueno, lo recomendable, siempre sacerdotes que dan charlas sobre este tema nos dicen, por lo menos, si quieres ser santo, nos dicen, una vez por semana tendríamos que cumplir con este sacramento. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos acumulando inclusive pecados veniales y a la larga esos pecados veniales también crecen como una bola de nieve que luego van oscureciendo tu alma y por supuesto puedes más fácilmente caer en pecados mortales o graves. Entonces, la confesión tiene requisitos para hacer una excelente confesión. ¿Qué hacemos, no? ¿Por qué queremos confesarnos? Digamos, yo he hecho algo que me incomoda porque es así, el pecado va generando en el interior del hombre un cargo de conciencia. Bueno, si tienes una conciencia recta, por supuesto, vas a tener inmediatamente este cargo de conciencia que te pesa en el corazón. Solamente haber expulsado, como hemos dicho aquí, a Dios de nuestras vidas, tener ese cargo, evidentemente, o sea, hay que ser realmente indolentes, ¿no? Claro, O un eso pecador ante el pecado grave. empedernido para realmente no tener un golpe de conciencia, ¿no? Total, que hay, ¿no? Que hay pecadores que hasta la hora de la muerte no se arrepienten, y de esto hay también muchos testimonios. ¿Cuáles son estos pasos importantes que recomienda la Iglesia Católica para hacer una buena confesión? Primero, examen de conciencia, al cual deberíamos habituarnos diariamente. ¿Quieres ser santo? Nuevamente te digo que es algo a lo que todos tenemos que aspirar, pues cada día acostúmbrate a hacer en las noches antes de dormir un breve examen de conciencia. Esto te ayudará a estar preparado para tu confesión. Es decir, ¿qué involucra el examen de conciencia? Hace tiempo que no voy al colegio y digamos, como que examen me suena la palabra de, ¿no? Que analices tus pensamientos, palabras, A la luz de acciones, ¿no? los... De los mandamientos, por supuesto. Exacto. El examen de conciencia, queridos amigos, depende si se hace, si va a ser una confesión de años, ¿no? Hay que hacer, hay de 2 o 3 test de examen de conciencia, ¿no? Unos más completos que otros, Entonces, pero es mandamiento por mandamiento la implicancia en mi vida, cómo los he vivido desde mi última confesión. Ese es el examen de conciencia. perfecto, perfecto, sí. Arrepentimiento, segundo paso o requisito para hacer una buena confesión. ¿Qué quiere decir eso? Que por supuesto debemos sentir un sincero pesar por todos los pecados que hemos cometido, pero además un deseo sincero de no volver a cometerlos. El propósito de enmienda, ¿no? Sí, Exacto, es el tercer requisito, el propósito de enmienda. Es ese deseo y esa decisión firme de cambiar tu comportamiento y evitar a toda costa las ocasiones de pecado. Cuarto paso, confesión de los pecados. Pues ya me voy decidido a buscar al sacerdote que me va a confesar. Y normalmente suelen ocurrir muchas cosas para quien tiene, ¿no?, experiencia, digamos, en acudir con frecuencia a la confesión. Suelen ocurrir obstáculos para realizar tu confesión. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el enemigo del alma odia que tú quedes nuevamente en estado de gracia. Entonces, bueno, hay que también prepararnos para eso.
En la confesión de los pecados debes confesar absolutamente todos tus pecados mortales, por supuesto, graves si tienes, pero no puedes omitir los pecados veniales. También tienes que contar todo aquello. Y con detalle, detalle, a veces uno solo menciona el pecado, pero no dice en qué situación y todo eso. Las circunstancias. Es bueno. El número de pecados también. Cuántas veces, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A quiénes has dañado? Todo eso es bueno decir en la confesión. Hay un paréntesis, yo quiero apuntarle a esto, porque no olvidemos que cuando vamos a cometer pecado, porque según San Alfonso María Ligorio, realmente somos locos, hay que ser loco para pecar realmente. El mundo debería ser un enorme manicomio. Es que no entendemos lo que es el pecado mortal. Terrible. Ya se perdió la conciencia del pecado. Y el mal, cuando viene la tentación, lo primero que hace es quitarnos la vergüenza. Y cometemos así, hasta irracionalmente, sin conciencia, sin meditarlo, ¿no? Y con una malicia hasta infantil, podríamos decir. Hay aquellos que con malicia, realmente con premeditación y alevosía cometen realmente, eso es peor, ¿no? Pero, y cuando uno quiere confesarse, ojo, que el demonio vuelve, ahí sí, te carga otra vez la vergüenza, ¿no? Sí, de tal manera que, no, ¿qué va a decir el padre? No le digas esto. No entres a pormenores, ¿no? Uy, no, mira, qué escándalo. ¿Cómo te va a ver? ¿Con qué ojos? Nada. Claro. Venzan esa tentación también al momento de hacer la confesión. Y así, si caes en eso, haces una mala confesión. Lamentablemente. Si te das cuenta, ¿no? Y lo haces a propósito, no voy a decir esto. El quinto requisito para hacer una buena confesión, cumplir la penitencia. El sacerdote te dará una penitencia que debes cumplir como parte de tu reconciliación con Dios. Y el sexto paso, la absolución que nos da venida de las manos del sacerdote. En esta absolución, Él nos perdona en nombre de Cristo. Y aquí quiero resaltar algo importante, hermanos. Muchas veces y con frecuencia se escucha hoy decir a muchos católicos que no necesitan confesarse para arrepentirse de sus pecados, que eso es entre el pecador y Dios directamente, y que a Dios directamente pueden decirle los pecados. Esa también es una gran tentación del demonio, queridos amigos, para que no vayan en humildad a cumplir este sacramento. La confesión es un sacramento que tiene que ver con esa virtud de la humildad, donde uno dobla rodillas, baja la cabeza, no ante el sacerdote. El sacerdote actúa en persona de Cristo, igual que en la santa celebración eucarística. Es la oreja del Señor Jesús, que está ahí en la oreja de ese sacerdote que nos escucha. También en lo que nos va a decir es Cristo, ¿no? El que nos va a decir la penitencia, la absolución, el consejo y todo esto. Por tanto, hermanos, no descartemos la bendición que es volver a recuperar nuestro estado de gracia a través del sacramento de la confesión. Siguiendo estos pasos, estamos seguros que podrán hacer una excelente confesión y recibir y devolverse así la gracia que necesitamos para seguir con esperanza, alegría y buena fe nuestra vida de verdaderos cristianos católicos. Ahora hay dos, y hay que pedir también, porque todo lo tenemos que pedir a Dios. La atricción es una forma de dolor, de arrepentimiento, justamente en este proceso para hacer una buena confesión, ¿sí? Que es, una cosa es arrepentirse, confesarse por miedo a la justicia de Dios, por miedo a condenarse, por miedo al infierno. Sí, es válida y será válida y se consolidará con la absolución. Pero ¿usted sabía que hay una forma más perfecta de confesión? Que es aquel estado de espíritu movido por amor a Dios. Es decir, yo me arrepiento de los pecados que he cometido, considerando la bondad de un Dios, de quién es Dios, de su dignidad, de su bondad infinita, de su sangre redentora, o sea, movido por amor, más que por me va a castigar, por la dignidad,
por la belleza, el cariño, el amor insondable que Dios nos ha dispensado y cómo estamos pagando mal. Entonces, y en ese caso, que es muy excepcional, que Dios lo concede, que se llama contrición perfecta, ¿no? Es inclusive, ya se consolida el perdón de Dios incluso antes de recibir la fórmula absolutoria por el sacerdote, porque fue movido por el corazón de arrepentimiento por amor a Dios. La contrición perfecta es esa, la que Sí. movida por el amor a Dios no quieres ofenderle. Sí, Y o te que arrepientes. realmente Sí, te arrepientes de todo corazón porque no quieres ver sufrir a Dios. sí, nuevamente. por haber ofendido a un Dios tan bueno. No, eso es. Yo he aprendido, gracias a los heraldos, a pedir en cada misa, en cada comunión, la contrición perfecta. Allí, viendo a nuestro Señor en el sacramento, clamarle esta gracia de que nos regale la contrición perfecta. También les invitamos a hacer este acto en cada misa que participe. Bueno, retomando el pecado venial, ahora le voy a responder a usted. El pecado venial también es una transgresión voluntaria de la ley de Dios, pero en materia leve. No, solo le dije una mentira piadosa. Mentira es mentira, ¿no? Pero era una mentira piadosa. No mentirás. Me estoy acordando de un quequecito. Sí. Entonces, ¿y en qué? Que difiere sustancialmente del pecado mortal en cuanto que le falta el elemento que constituye la quinta esencia y malicia del pecado mortal, que es, como ya hemos dicho, la voluntaria aversión a Dios, poniéndose de espaldas a Él y abandonándole como último fin, ¿no? O sea, no hay esa malicia. Pero ojo, el pecado venial, ya, aún el pecado venial constituye una verdadera ofensa a Dios. Y no deberíamos tampoco cometerlo jamás. Aquello, ¿no? ¿Por qué? Y el pecado venial, ¿no? Estas faltas leves tienen efectos. Respecto a esta vida mortal, ¿cuáles son sus efectos? Nos priva de muchas gracias actuales que el Espíritu Santo tendría voluntad de darnos, de dispensarnos, ¿no? Vinculadas a nuestra perfecta fidelidad, y por lo tanto no recibimos de Dios la ayuda que Él querría darnos. Yo siempre comparo esa parte que usted dice, el alma como un vidrio. Cuando el vidrio está súper limpio, brillante, hermoso, pues deja traslucir y puedes ver perfectamente a través de ese vidrio hacia tu ventana, digamos. Pero si está empolvado, manchado, etcétera, no te deja ver con claridad lo hermoso del paisaje que está allá. Y pasa lo mismo con el alma y los pecados veniales. Nuestro vidrio se va llenando de manchas. Sí, el segundo efecto que produce un pecado venial es disminuye el fervor de la caridad. Nuestro amor nuestra voluntad de hacer las cosas por amor a Dios disminuye, nos entibiamos, aumenta las dificultades para la práctica de la virtud, ¿ah? Y nos predispone para el pecado mortal. Ahora, ¿qué pasa respecto a la otra vida? Si mueres, no en pecado mortal, porque morir en pecado mortal es reo de condenación eterna, infierno. Pero morir en pecado venial, tendremos un largo y espantoso purgatorio que hubiéramos podido evitar o disminuir considerablemente con un poco más de delicadeza para con Dios y verdadero amor para con nosotros mismos. Tendremos en el cielo un grado de gloria muy inferior al que hubiéramos podido lograr con un poco más de cuidado y fidelidad a la gracia. O sea, perdone un ratito allí. Esto es delicado, es impresionante. Es cierto, mire, pese a que vas a ir al purgatorio a sufrir el tiempo que Dios disponga para purificarte de esos pecados veniales, cuando ya te toque ir a la gloria de Dios, vas a estar en un grado inferior, no de plenitud en la gloria. Sí, increíble, es un grado meritorio menor al que hubiéramos accedido, nos hubiese tocado, hubiéramos sido enteramente fieles, ¿no? Y por lo mismo
glorificaremos menos a Dios en el cielo, ya que los más perfectos le glorifican más. Imagínense eso, Dios mío. O sea, es entrar más o menos a un partido de fútbol y estar mirándolo desde la banca. Pero José, Eres sí, parte del equipo, pero no estás jugando. yo creo que es muy importante también reflexionar aquí sobre el sentido, el fin último para el cual hemos sido creados. Sí. Igual que a las almas ya en la beatitud del cielo dan gloria permanente y constante e infinitamente a Dios, nosotros como seres humanos de esta iglesia peregrina aquí en la tierra, hemos sido creados para dar gloria a Dios y no debemos perder de vista este último objetivo de vida, porque si hacemos esto, pues toda nuestra vida va a cambiar. Entonces, bueno, simplemente traigo a colación esto que ya lo habíamos hablado en algún programa. Medios de evitar, también hay medios de evitar el pecado venial, claro que sí. Ante todo es preciso que adquiramos la firme convicción de la necesidad de evitar a toda costa el pecado venial, no lo conseguiremos, es cierto, del todo, no lo vamos a conseguir porque hasta el Evangelio dice, hasta el justo peca 7 veces al día, ¿no? Y se refiere a estas imperfecciones, ¿ya? Sería preciso para ello un privilegio especialísimo que solo lo ha recibido la Santísima Virgen María. Es la única, ¿no? Por estar exenta del pecado original, ¿no? Pero con la gracia de Dios se puede evitar al menos los plenamente advertidos y voluntarios. En cuanto a los de mera fragilidad, en aquellas materias que somos débiles, ¿no? Bueno, será imposible evitarlos todos, pero hemos de esforzarnos. Muy bien. Pues a ver, si nos da el tiempito para por lo menos responder algunas preguntas de nuestros amigos. Bueno, como un adelanto, porque creo que realmente vamos a tener que continuar con este tema, que es muy importante, pero vamos a hacer una segunda parte. Sin embargo, vamos a entrar a hacer algunas de las preguntas de nuestros amigos. A ver, nos vamos a ir con los temas que hemos hablado. Por ejemplo, sobre la confesión. Ya hemos dicho cómo realizar una buena confesión. La importancia de morir en gracia recibiendo los sacramentos. Creo que esto es sumamente importante. Y también tenemos varias preguntas sobre el tema de las indulgencias. Ahorita yo creo que podemos aprovechar y dan unos minutos para hablar de las indulgencias, ¿no? ¿Por qué son importantes las indulgencias plenarias y cómo obtenerlas? Ya. Vamos al hecho de que el pecado, la comisión de un pecado venial o mortal trae aparejado para sí la culpa y la pena. Cuando nosotros nos confesamos con un sacerdote, haciendo una buena confesión según los pasos explicados aquí por la señora Elisa, adecuada y buena confesión, somos liberados y absueltos de la culpa. Pero no así la pena que está reatada, la pena temporal que nosotros tendríamos, por la cual tendríamos que nosotros brindar satisfacción por ese pecado que hemos cometido. Y son justamente esas penas que la persona que entrega su alma a Dios, muere y deja este mundo en estado de gracia, pero por los pecados que ha cometido tiene que ir a penar en el purgatorio. Y ya no pena eterna, ojo, ya no hay pena eterna. No es pena eterna, con la esperanza de que algún día, porque el purgatorio es un lugar de sufrimiento, expiación, purificación temporal, porque algún día subirán a ver a Dios, evidentemente, pero para eso nuestro buen Dios nos regala otros medios, como son las indulgencias plenarias. Las indulgencias pueden ser plenarias o parciales, ¿no? Entonces, y nosotros, los vivos, los que estamos acá, acabamos de celebrar a nuestros santos difuntos, los que vivimos en la tierra, podemos apresurar la extinción de ese reato, de esa carga de
de penas que tienen que pasar o purgar nuestros seres queridos o el alma de un amigo, qué sé yo, con nuestras oraciones y sufragios, ¿ya? Y por lo tanto, ya aquí entra el sufragio en general es toda ayuda, dice el teólogo, favor o socorro en favor de alguien, aplicado a las almas del purgatorio, se entiende por tal cuanto el hombre pueda hacer u ofrecer para aliviarles de sus penas y apresurar la hora de su liberación, ¿sí? Entonces, y la indulgencia es una forma de sufragio. ¿Qué es una indulgencia? Noción. Todos deben tener en gran estima las indulgencias. Esto es la remisión ante Dios de la pena temporal debida por los pecados que ya han sido perdonados en cuanto a la culpa. A los vivos, ¿ya? Los absuelve la Iglesia de la pena que deben ante Dios y satisface a la divina justicia con los méritos de Cristo la pena temporal que ellos deberían pagar, siempre que el sujeto cumpla con las debidas condiciones. O sea, un vivo también, ya, aquí su servidor, para no hacer uso de otro ejemplo, yo cometí un pecado mortal. Si tengo la ocasión, luego de haber hecho una confesión y haberme sido absuelto de ese pecado, pero sé que tengo esta pena, que si no la purgo ahora, o sea, de alguna manera la compenso en vida, lo haré en el purgatorio, no me conviene, puedo ganar indulgencia plenaria acá cumpliendo ciertas condiciones en vida, ¿no? Entonces, ¿qué es la plenaria, don José? Ahorita a eso vamos. Ahora, entonces, también con los muertos, en cambio, que han dejado, entonces ahí la indulgencia plenaria la puede ganar o aplicar una persona viva o con los muertos, en cambio. Ofrecer por los difuntos. Sí, los muertos, que han dejado ya de ser súbditos de la iglesia militante. No puede la iglesia hacer otra cosa que ofrecer a Dios las satisfacciones y los méritos de Cristo a manera de sufragio para que Él, en su divina misericordia, se los aplique en la medida que sea su voluntad. No cabe duda que Dios aceptará esta súplica de la iglesia, pero ignoramos en absoluto en qué medida y grado. Clases. Plenaria, la indulgencia puede ser plenaria o parcial. La indulgencia plenaria ganada por un vivo le confiere la remisión total de la pena debida por sus pecados. Y si muriera, enseguida iría al cielo sin pasar por el purgatorio. Esa es la riqueza de la plenaria. Ahora bien, esta indulgencia plenaria ganada a favor de un muerto, un fiel difunto, le libera. O sea, yo la gano, porque solamente la puede ganar un vivo. Exacto. Yo la gano para un tío, para un ofrezco. Familiar mío, para un amigo que sé que ha muerto bien, ¿no? La ofrezco y le digo, Dios, que sea para tal alma, o para el alma del purgatorio que tú quieras. Es el mayor acto de caridad que puede practicar un católico. Esa indulgencia hace que sea liberada ipso facto del purgatorio. Impresionante, ¿no? Y se vaya al cielo esa alma, aunque ¿no? le falten años de purgar allá, gracias a una plenaria que para ellos, qué alivio. Los libera inmediatamente. Qué alivio. Y las indulgencias parciales equivalen a la pena canónica que según la antigua y severa disciplina de la Iglesia se les imponía a los pecadores públicos en satisfacción de sus pecados, ¿no? Entonces, y esa no tiene requisitos, digamos. Todas. La indulgencia parcial. No, la parcial no. La puedes ganar, parcial, por ejemplo, llevando un sacramental, llevando un escapulario, sí, haciendo una oración breve. Puedes ir ganando temporales, porque quiere decir temporales que son en tiempo. Normalmente se las va 300 días, un año, 7 años. Sí. En tiempo. Vamos a las condiciones para concluir, que es lo más importante. ¿Cómo ganar indulgencia plenaria? Lo que dispone el Código Canónico para alguien que sea capaz de ganar indulgencia para sí mismo, es necesario que esté bautizado, que se halle en estado de gracia, que tenga intención, por lo menos general, de ganar la indulgencia plenaria, haber comulgado, ¿ya? Y
que cumpla las obras prescritas en el tiempo determinado y del modo debido según el tenor de la concesión. O sea, cada indulgencia plenaria tiene alguna condición, pero entre todas estas, la condición sine qua non para todas es también rezar por las intenciones del Papa. Un credo, un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Y con más sumadas las anteriores condiciones. Estar en estado de gracia, ser bautizado y tener la intención de ganar la indulgencia plenaria. Así es, ya se nos viene el año jubilar, el próximo año, y a partir de ahí, desde la apertura de la Puerta Santa, tendremos la posibilidad todos de ganar indulgencias plenarias durante todo el año. Estemos atentos, queridos amigos, necesariamente vamos a hacer una segunda parte de este programa para poder dar respuesta a la multitud de inquietudes y preguntas que nuestros queridos hermanos nos han hecho. Entonces, vamos a cerrar. Antes de cerrar, les daré 3 consejos que ya pueden aplicar para ganar indulgencia plenaria, queridos amigos, y hacer bien a sus almas o a las almas del purgatorio. Media hora de visita o adoración eucarística. Cumpliendo estas condiciones, puede ganar indulgencia plenaria. La lectura de la Biblia, media hora, también con estas condiciones, puede ganar indulgencia plenaria. El rezo de rosario en comunidad, es decir, 3 o más personas, que cumpliendo estas condiciones, también pueden ganar indulgencia plenaria. Miren, ya tienen de entrada. Sin embargo, hay una última, bueno, hay varias preguntas que se nos han quedado sin poder decirlas y responderlas, pero hay una especialmente con la que me gustaría cerrar el programa, porque es la inquietud de muchas mamás especialmente. ¿Qué pasa con los niños que mueren, ya sea por un aborto provocado, involuntario, pero mueren sin el bautizo? Esto creo que es necesario decirlo para que también estén en paz. ¿Qué pasa con esas almitas? Según la teología, se sabía que teóricamente antes existía el limbo, y se decía antes, cuando digo antes, estoy refiriéndome a antes del año 2007. En estos nuestros tiempos, se sabía que todas estas almitas pues estaban en un lugar llamado limbo, esperando su momento de redención. Sin embargo, hoy, después de un documento que el Papa Benedicto XVI en el 2007 sacó por la Comisión Teológica Internacional, se publica este documento que precisamente se llama Esperanza para los niños que han muerto sin bautizo. Y a partir de allí se sabe que estos niños están acogidos en la misericordia de Dios. Por lo tanto, se tiene la esperanza. Se tiene la esperanza de que están en el paraíso, en presencia de nuestro Señor, por pura misericordia. Por lo tanto, todas las madres que sufren por la pérdida de sus hijos, ya sea en el vientre o recién nacidos, y no han alcanzado a administrarles el sacramento del bautismo, pues pensando en esta esperanza, yo creo que van a tener paz en su corazón. ¿Bien? Eso, queridos amigos, vamos a terminar esta. Me hubiera gustado leer una oracioncita, pero estaba buscándola, que no la tengo en la mano. Bueno, bien, porque nos preguntaban sobre si hay oraciones para ganar indulgencias también para sí mismos o para las almas del purgatorio, y sí hay oraciones, como las de Santa Brígida. Yo les invito a busquen a Santa Brígida, oraciones por las almas del purgatorio que tienen indulgencias, y van a poder repetirlas, son cortitas, y van a poder repetirlas a diario inclusive. Muy bien, queridos amigos, hemos llegado al final de este programa. Será hasta el próximo sábado. Salve María, Deo gracias.